Ahora sí, me estaban viendo la presentación, perdona. Y no veo a dónde está. Yo no veo a José Daniel. Ah, se ha unido. Ah, como que hasta ahora ingresó. Él dice, José dice mejor, se ve mucho mejor, dice José. Laura, ¿ves? Pregunta. Dice Laura, sí, hasta ahora se ve bien, nítido. Perfecto, entonces ahí estamos viendo, eh, estábamos diciendo que la simbología del cuantificador existencial es una E invertida, como la vemos acá. Esa E invertida, una E mayúscula invertida hacia la izquierda. Ese es el símbolo del cuantificador existencial o particular o también singular, como algunos lo denominan. Ese cuantificador nos quiere decir, por ejemplo, en el caso del existencial afirmativo, significa que existe al menos un X que pertenece al conjunto universal. Acá vuelvo a decir, tenemos al conjunto A, pero es el conjunto universal que cumple con la característica enunciada en el predicado. Entonces, cumple el P de X. El cuantificador existencial negativo significa que hay al menos un X que no cumple con la característica del predicado, enunciada en el predicado. Entonces, existe un X que pertenece al conjunto universal, tales que no cumple con la no P de X. Así lo expresamos simbólicamente. Y el cuantificador existencial único es en el caso de que solamente un elemento cumpla con la característica indicada en el predicado y se simboliza con la E invertida y un símbolo de admiración cerrando prácticamente la admiración. Ese es, existe un solo X que pertenece al conjunto universal, tales que cumple con la característica P de X. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ahí están viendo perfectamente o no? ¿Cómo lo cierro? Sí, sí, eso es lo que... Entonces, la simbología del cuantificador Y existencial ahí le puede poner, profe, como ahí donde dice abajo Canva, que están las flechitas, como para que sea grande y le quede como presentación. Ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Voy aprendiendo también. Con gusto. Entonces, acá tenemos la simbología del cuantificador existencial o particular. Decimos que era una E invertida, como lo ve en la parte superior derecha, y vamos a ver la proposición. Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático estudian ingeniería de sistemas. En la parte izquierda tenemos la simbología. ¿Cómo se leería? Existe algún estudiante X, tal que X estudia ingeniería de sistemas. Entonces, revisamos toda nuestra matrícula
en pensamiento lógico-matemático y vemos que algún mínimo un estudiante o algunos estudiantes pertenecen al programa de ingeniería de sistemas. ¿Y cómo se simboliza? Como está en la parte derecha, que es lo que les piden en el ejercicio número 1. Les dicen, complete la proposición con el cuantificador que haga realidad esa situación. Entonces, si tuvieran la proposición con el espacio en la parte de algunos y dijeran, estudiantes de pensamiento lógico matemático estudian ingeniería de sistemas, no podríamos escribir todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático estudian ingeniería porque seguramente hay de pedagogía, hay de psicología, hay de comunicación social, de administración de empresas, pues hay de diferentes programas y por eso el cuantificador que nos hace realidad esa observación es algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático estudian ingeniería. Y se simboliza, como dice aquí en la parte, y le piden en el ejercicio número 1, simbolice esa proposición. Entonces dice, existe un X que pertenece al conjunto universal tal que X estudia ingeniería de sistemas. Esa es la forma como se representa. Muy sencillo. El cuantificador existencial o particular negativo, entonces dice, se lee que al menos un estudiante X, tal que X no estudia ingeniería. Miremos la proposición. Algunos estudiantes de pensamiento lógico-matemático no estudian ingeniería de sistemas. Yo les decía anteriormente que una vez que tengamos una proposición particular, afirmativa, inmediatamente creamos en la mente, también tenemos que crear la contraria, que la negativa. Si algunos estudiantes estudian ingeniería de sistemas, algunos no estudian ingeniería de sistemas para completar todo el conjunto universal. ¿Cómo se simboliza? Aquí en la parte inferior derecha nos dice que, como se lee entre paréntesis, existe un X que pertenece al conjunto universal. ¿Sí? Laura, una pregunta. Claro, con todo gusto, Laura. Profe, qué pena, bueno. Y bueno, ella dice, bueno, ¿me puede volver a explicar, por favor, qué significa? Bueno, esa E, luego sigue una X, luego sigue otra E, luego sigue una U. ¿Qué significan esas letras? Dice la. Bueno, la E invertida existe. El X es algún elemento que pertenece al conjunto. Y esa E mayúscula como una C con una raya a la derecha, esa E dice, esa es el símbolo de que pertenece. Y la U es el conjunto universal. Entonces, existe, ¿cómo leemos lo que está dentro del paréntesis? Decimos, existe un elemento X o unos elementos X que pertenecen al conjunto universal, al conjunto U, y al frente, en el otro paréntesis, dice, tales que X, o sea, la característica de X, no estudian ingeniería de sistemas. ¿Sí quedaría claro, Karina? Dice, bueno. Bueno, entonces de ese conjunto grande quiere decir que hay diferentes como subgrupos, algunos sí, algunos no, hay diferentes grupitos. Correcto. Entonces,
vimos en el anterior que decía, algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático estudian ingeniería de sistemas. Entonces, si tú te pones a mirar en la matrícula, los estudiantes de pensamiento lógico y matemático, encontramos que algunos estudian ingeniería de sistemas. Inmediatamente se genera que algunos no estudian ingeniería de sistemas. ¿Y qué significa esa U? Es el conjunto universal, es decir, todos los estudiantes que estudian pensamiento lógico matemático. Y lo que nos dice en la parte izquierda en los paréntesis que están en la parte izquierda, lo que nos dice es, existe, voy leyendo letra por letra, existe es la E hacia la izquierda, existe unos X que pertenecen al conjunto universal, hasta ahí leo todo lo de la parte izquierda. Y en la parte derecha, en el paréntesis de la parte derecha, digo, tales que X no estudian ingeniería de sistemas. Es que ella dice, o sea, ¿puedo yo como interpretar que de pronto dentro de ese conjunto grande que es el universal, hay estudiantes que, por ejemplo, estudian algo de enfermería o son Correcto, doctores, ¿sí? correcto, correcto. Está muy bien. Entonces ahí lo que decíamos anteriormente, pueden haber músicos, psicólogos, estos licenciados en pedagogía infantil, bueno, diferentes programas. O sea, hay muchos estudiantes de otros programas, ahí se incluyen, pero todos ellos pertenecen al conjunto universal que son los estudiantes de pensamiento lógico matemático, pero no cumplen con la característica del predicado de la proposición que nos dice que estudian ingeniería de sistemas. Está bien interpretado como ella lo está entendiendo. Entonces, Gracias, profe, dice ella. sí, sí, quedaría claro, Karina. Me Dice interesa. Laura, sí, un poquito, sí, porque Bien, lo que sé, digamos, con los ejemplos, uno puede entender mejor y hacer como esa asociación de lo que nos está mostrando como en símbolos matemáticos. Puede uno sí, hacer la asociación cuando su merced, por ejemplo, nos da así más ejemplos, uno puede hacer como esa conexión. Entonces sí, sí es importante como relacionarlo como con ejemplos que uno como conozca, que sean de pronto como más accesible esa información con ejemplos concretos que uno conozca para poder entenderlo con la parte de la simbología. claro. Por ejemplo, acá en los mismos estudiantes que eh, tenemos Laura que estudia, por ejemplo. Laura dice, yo estudio pedagogía infantil. Y entonces ella es una de los que no estudian ingeniería de sistemas. Ella estudia, pertenece al conjunto universal estudia pensamiento lógico matemático. Son todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático. Entonces, pertenece al conjunto universal, pero no cumple, en este caso, Laura es una de las que no, de las X que no estudia ingeniería de sistemas. Por ejemplo, eh, ¿qué otro? Luis Carlos, Juan David, José Daniel, Lili. José Daniel, bueno, cualquiera de ellos, ¿qué estudian? ¿Todos estudian pedagogía infantil? No. Yo estudio ingeniería de alimentos. Exactamente. Entonces vea cómo eh, también haría parte de los que no estudian ingeniería de sistemas. Entonces, algunos, aquí podemos decir en este conjunto que tenemos, que serían
todos son estudiantes de pensamiento lógico matemático, pero ellas dos pertenecen a los algunos estudiantes que no estudian ingeniería de sistemas. Hasta ahí más o menos vamos clarificando. Por ejemplo, alguno que esté único en un programa, por ejemplo. Bueno, Laura, por ejemplo, ella dice que estudia pedagogía infantil. Entonces, si todos los demás, ninguno más estudia pedagogía infantil, entonces podríamos estar en el caso del cuantificador existencial único. Decimos, de todos los estudiantes que estamos en esta aula, en esta clase, existe una única persona que estudia pedagogía infantil. ¿Quién es ella? Laura. Y entonces diríamos, existe acá un único, un símbolo de admiración X hacia abajo, perdón, un símbolo de admiración hacia abajo, dice, existe una única X que pertenece al conjunto de los que estamos en esta clase, que cumple con la característica de estudiar pedagogía infantil. Entonces, eso sería el ejemplo del cuantificador existencial único, cuando solo existe un elemento que cumple con la característica enunciada en el predicado de la proposición. Sí, dice ya, Laura entiende. Perfecto. Bueno, entonces acá tenemos como un resumen. Y ya dice, bueno, yo tengo otra pregunta. Claro. Por ejemplo, en la tarea, digamos que tenemos que hacer. Sí. La idea cuál es, por ejemplo, ahí nos muestran unos símbolos y yo tengo como hacer la interpretación de qué conjunto tendría, qué subconjuntos tendría ahí, tendría que mezclarlos, revolverlos a todos, seleccionar algunos que cumplan como, sí, que cumplan como la organización o todos se revuelven o tenemos que escoger los subgrupitos que están. ¿Sería algo así la tarea, más o menos? Ya ahorita pasamos a la tarea y de una vez entramos a la guía y le damos como la claridad qué es lo que deben hacer cada uno. Y cada uno cuenta también con el anexo. Diles que el anexo a la guía es prácticamente un ejemplo de todo ejercicio por ejercicio, de todo lo que deben hacer en la tarea. Entonces, ahí está también claro. Sin embargo, ahorita lo vemos. ¿Me parece, Karina? Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias, dice Laura. Acá tenemos un resumen de los cuantificadores y las proposiciones categóricas. Entonces, tenemos en la parte media, decimos el universal. En la parte derecha, decimos el existencial. En la parte, ¿cómo son los cuantificadores universal o cómo se expresa? Todos, todo, ningún o ninguno. El símbolo, ya lo dijimos, es una A mayúscula invertida. El existencial negativo es algún o algunos y existe por lo menos un, y el símbolo es una E mayúscula invertida hacia la izquierda. En el lenguaje simbólico, mira, aquí en la parte izquierda, bueno, en la parte central inferior, dice, todos los estudiantes traen los materiales. Y entonces, ¿cómo se representa eso simbólicamente desde el punto de vista matemático? Dice, para todo X que pertenece a U, o sea, para todo X son todos los estudiantes que pertenecen al conjunto universal de los estudiantes de determinada clase. X, o sea, todo estudiante trae los materiales. Todos los estudiantes no traen los materiales, es la siguiente. Entonces,
también lo podemos expresar, y normalmente lo expresamos en español, como ningún estudiante trae los materiales. Y es lo que les decíamos inicialmente. Para todo estudiante que pertenece al conjunto de los estudiantes, X no traen los materiales, o sea, ninguno trae los materiales. La negación no se le pone en el para todo, en la A minúscula, sino se le pone en la característica de la proposición. En el lenguaje simbólico, en la parte derecha, el existencial o particular, algunos estudiantes traen los materiales, entonces decimos, existen unos X que pertenecen al conjunto universal, al conjunto de los estudiantes, tales que X traen los materiales, o sea, algunos traen los materiales. Inmediatamente, si de todos los estudiantes algunos traen los materiales, pues algunos no lo traen. Cuando no decimos todos, es porque algunos lo traen y otros no lo traen. Entonces decimos en la parte inferior existe un X, un estudiante que pertenece al conjunto universal de los estudiantes, tales que el estudiante no trae los materiales. Así se expresa con el símbolo de negación. Esos son los cuantificadores, y ahora vamos a reconocer las proposiciones categóricas. Es decir, vamos a ver, perdón, voy hacia atrás un momentito. Proposiciones categóricas. Curso de pensamiento lógico y matemático. Empezar. ¿Cómo se está viendo? ¿Y se escucha ahí? Ajá. Ahí donde dice objeto, ampliar el objeto virtual, profe, ahí su merced le da y se lo amplía a una pantalla más grande.
Ahí, ya se ve mejor. Y le da su merced y aceptar otra vez los cookies para que se le quite el cuadrito ese. Bueno, entonces, el objetivo es identificar de forma correcta los diferentes tipos de proposiciones categóricas. Entonces, tenemos algunas palabras como importantes, palabras claves, proposiciones categóricas, la cópula, sujeto, cuantificador y el predicado. Son palabras importantes que necesitamos conocer en este momento del contenido del curso. El presente recurso permitirá que al estudiante realizar un reconocimiento de las proposiciones categóricas, su clasificación, partes y manejo del cuadro de la oposición mediante el apoyo de infografías, ejemplos que llevarán al estudiante a aplicar autoevaluación de los temas tratados. Definición, partes, propiedades, clasificación y el cuadro de la oposición. Las proposiciones, ya decimos que las proposiciones son expresiones del lenguaje que nos permiten, tienen un valor, o son verdad o son falsas. Entonces, y las proposiciones categóricas es lo mismo, también son expresiones que pueden ser verdaderas o falsas. Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Una clase, un grupo o clase o una categoría de estudiantes que estudia ingeniería de sistemas, otros estudian pedagogía infantil, otra categoría que estudia psicología. Las diferentes categorías, clases o subconjuntos, como más tarde podemos hablar en la otra unidad. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Asimismo, nos referimos con las letras sujeto, S, y P, predicado. Las letras S y P. Entonces, ¿cómo está compuesta una proposición categórica? Por un cuantificador, le sumamos el sujeto, le adicionamos la acción, el verbo o la cópula, y por último, el predicado, o sea, el término predicado, el complemento, lo llamáramos en español, en nuestro idioma. Entonces, las propiedades de las proposiciones, por un lado, según su cantidad, pueden ser universales o existenciales, y según su cualidad pueden ser afirmativas o negativas. Entonces acá nos dice, vamos a jugar, a ver. Acá nos indica que son las proposiciones categóricas, son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. ¿Qué podemos decir de ellas? De esta proposición, ¿es verdad o es falso? Verdadero, dice José. Perfecto, muy bien. Entonces, decimos, recordemos que toda proposición categórica debe tener un valor de verdad, ya sea verdadera o falsa. Por lo tanto, esa proposición que nos estaba hablando sobre las características de las proposiciones es verdadera para este caso. La definición de cuantificadores. Vamos a ver, los cuantificadores son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos.
¿Eso es verdadero o será falso? ¿Qué dicen? Los cuantificadores son los elementos que conforman, por ejemplo, cuantificadores. Los estudiantes, ellos son los elementos que conforman el conjunto, los estudiantes de pensamiento lógico matemático. Pero ¿eso es el cuantificador o no es el cuantificador? Verdadero, dice Lili. Bueno, vamos a obedecerle a Lili. Dice, esta definición corresponde al término sujeto. ¿Qué son los elementos que conforman el conjunto? Yo les fui diciendo, los estudiantes no es un cuantificador por cuanto no nos dice cuántos estudiantes. Todos los estudiantes o algunos estudiantes o solo un estudiante. Ese sí sería el cuantificador. Entonces, ahora vamos a ver, no vamos a pensar en las cantidades, en los cuantificadores, sino según la cualidad. O sea, la cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares o universales. ¿Cuál será la verdad acá? ¿Será verdadero o falso? ¿Qué nos indican, Karina? Que dice José que ¿Falso o verdadero? dice, ahora es que ahora se ven, pero ahorita no se veía, dice José. Bueno, acá lo que nos dice la pregunta es, según su cualidad, las Verdadero, proposiciones... dice Lili. Verdadero, dice Lili. Vamos a ver. No, Lili. Las proposiciones categóricas, según su cualidad, pueden ser afirmativas o negativas. Vamos hacia atrás un momentico y dice, según su cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser particulares, singulares o universales. Entonces, en este caso, lo verdad es, esa no es la característica de la cualidad, entonces decimos falso. Dice falso, las proposiciones categóricas según su cualidad pueden ser afirmativas o negativas. Bueno, entonces la clasificación. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las proposiciones categóricas. Una proposición categórica cuando tiene, una proposición es categórica cuando tiene una de las siguientes cuatro formas. O sea, solamente hay cuatro formas de proposición categórica. Universal afirmativa. Y entonces a esas las hemos denominado proposiciones tipo A. La universal negativa, proposiciones tipo E. La particular afirmativa, proposiciones tipo I. Y la particular negativa, proposiciones tipo O. Y entonces, al lado derecho de cada una, nos dice todo ese es P, o sea, todo elemento del sujeto cumple con la propiedad P del predicado. Esas son las tipo A. Las tipo E, ningún sujeto, ninguno de los elementos del sujeto cumple con la propiedad que nos define el predicado. La particular afirmativa, por su parte, las tipo I, dice algunos elementos S del sujeto cumplen con la propiedad del predicado. Algunos son P y algunos no son P. Algunos
elementos del sujeto no cumplen con la calidad, la propiedad que nos indica el predicado. Entonces, ¿y cómo lo hemos logrado fácilmente? O sea, arreglado de manera sencilla para mayor comprensión. En la parte superior izquierda, en la parte superior tenemos las universales. En la parte inferior tenemos las particulares o singulares. Y en la parte izquierda tenemos las afirmativas, en la parte derecha tenemos las negativas. Muy fácil. Entonces, cuando dice, por ejemplo, todos los animales son mamíferos, esa es una proposición tipo A. Aquí en la parte derecha dice, ningún animal es mamífero. Entonces es una proposición tipo E. Aquí en la parte inferior izquierda dice, algunos animales son mamíferos, y esa es una proposición tipo I. Y en la parte inferior derecha, algunos animales no son mamíferos, es una proposición tipo O. Y en el ejercicio, en la tarea, nos dan, en el ejercicio número 3, nos dan dos proposiciones. Vamos a hacer acá un ejemplo, por decir alguna cosa. Si la proposición P es, todos los animales son mamíferos, y la proposición Q, algunos animales no son mamíferos, estamos hablando que la proposición P es de tipo A y la proposición Q es de tipo O. Por lo tanto, como lo señala en el cuadro de la oposición, son proposiciones contradictorias. Igual, si dijera la proposición ningún animal es mamífero, sería la proposición P, y algunos animales son mamíferos, la proposición Q, diría que son también dos proposiciones contradictorias. Ahora, si tenemos la proposición P, algunos animales son mamíferos, y la proposición Q, algunos animales no son mamíferos, decimos que la proposición P y la proposición Q son proposiciones subcontrarias. Por su parte, si yo digo que la proposición P es ningún animal es mamífero, y la proposición Q, todos los animales son mamíferos, estoy hablando de que esas dos proposiciones son contrarias. Y por último, si la proposición P es algunos animales son mamíferos, y la proposición Q, todos los animales son mamíferos, en ese caso digo que la proposición P es subalterna de la proposición Q. Igual en la parte derecha, ningún animal es mamífero, fuera la P, y Q, algunos animales son mamíferos, entonces diría que la proposición Q es subalterna de la proposición P. Ahí, ese es el ejercicio número 3, prácticamente. Entonces, es ubicar en el cuadro de la oposición y decir cuál corresponde cada una. Como les repito, en el anexo está muy claro cómo se haría ese ejercicio. Ahora, la estructura de una proposición categórica, decimos que teníamos el cuantificador, el sujeto, el verbo o cópula, la acción y por último el predicado. Y aquí tenemos una proposición que dice ningún virus es COVID. Y aquí en la parte inferior decimos todos los virus son COVID.
Y aquí nos invitan a jugar. Vamos a ver. Vamos a empezar. Y como dijo la profesora Sandra, ustedes también pueden ingresar a este recurso y lo pueden hacer a partir de su... Por eso vieron que yo tuve que ingresar a la plataforma para poder tener acceso. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Ningún elefante tiene alas. ¿Es tipo A, tipo E o tipo O? Ningún elefante tiene alas. José dice la E. José dice la E. Vamos a poner. Dice Laura, yo creo que es la E. Bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Todos los bebés lloran. ¿Tipo E, tipo I o tipo A? La A dice José, Laura dice la A. Bien. Esos están. ¿Qué tipo de proposición categórica es? ¿Algún colombiano nació en Bogotá? ¿Es tipo A, tipo O tipo I? La O dice José, Laura dice la A. Bueno, ¿algún colombiano nació en Bogotá? Recordemos, A, E son universales y O son, son particulares o singulares o existenciales. Volvemos. ¿Algún colombiano nació en Bogotá? Volvemos, vamos a ver qué dijeron. Uno que la A, La otro O que... dice, la O, dijeron los dos ahora. Bueno, vamos a ver. Ups, no. Entonces, ¿cuál será? La I. Perfecto. La A dice Lili. Bueno, era la I, efectivamente. ¿Qué tipo de proposición categórica es? ¿Algún fiscal no es corrupto? ¿Es tipo O, tipo E o tipo I? La O dice José. La I dice Laura. Bien, José. Laurita, recuerde, la E y la O son negativas, la A y la I son afirmativas. Ahora, aquí dice, ¿algún caleño baila salsa? ¿Qué tipo sería? La I dice José. La I dice Laura. Bueno, muy bien. Ningún niño está descalzo. Tipo E, tipo A o tipo O. La E. Muy bien, bien. Entonces acá nos dicen que volvamos a empezar. Sin embargo, dice la autoevaluación. Es hora de saber cuánto entendiste sobre proposiciones. Y vamos a ver la autoevaluación. Clasifique la proposición categórica. Algunos estudiantes son disciplinados. ¿Qué tipo? La E dice José. Laura dice la E. Bien.
Dicen que es incorrecto. La proposición tipo E tiene cuantificador ningún SSP. Recuerden, A, E son universales y O son particulares o existenciales. En este caso, cuando dice algunos estudiantes, no inmediatamente estamos diciendo que no son todos, o sea, no es universal. Por lo tanto, es una proposición ¿de qué tipo? La O dice Laura, José dice la I. La I dice José y nos vamos por la de José. Bien. Recuerde, Laurita, que las negativas, la O y la E son negativas. La A y la I son afirmativas. Algunas madres son tiernas. Entonces acá decimos, bueno, si tenemos la siguiente proposición, algunas madres son tiernas. ¿Su subalterna es cuál? Ninguna madre es tierna, todas las madres son tiernas, algunas madres no son tiernas. La última dice José. Todas las Sí, madres son tiernas, dice Lili, y Laura dice ninguna madre es tierna. vámonos. Perdón, no, no, dice Laura, no, 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 no. Entonces, ¿cuál será según? Bueno, algunas madres son tiernas y algunas madres son tiernas. La última dice, algunas madres no son tiernas. Esa sería la contraria, la subcontraria. Perdón, yo respondí por ellos, pero bueno, entonces la subalterna de algunas madres no son tiernas o la que tiene relación de subalterna es algunas y todas, y ¿Cuál? tienen la misma característica, entonces es la de la mitad. Todas las madres son tiernas. ¿Alguien había dicho esa? ¿Quién? Bueno, la siguiente pregunta, la tercera, dice, si tenemos la siguiente proposición categórica, los colombianos son buenas personas. ¿Cuál es la cópula o acción? ¿Colombianos, buenas personas o son? La cópula. La última dice son. Perfecto, muy bien. Y vamos hacia la última pregunta, a ver cómo nos fue. Según la cantidad, se puede establecer que la siguiente proposición categórica es singular, particular o universal, pero la cantidad dice ningún estudiante del curso de pensamiento lógico matemático estudia ingeniería industrial. ¿Es singular, es particular o es universal? Profe, particular. Particular, dice José. Dice ningún estudiante. O sea, cuando decimos ninguno, podríamos decir todos los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no estudian ingeniería ambiental. Y cuando digo todos, no puede ser particular, sino Es universal, dice José. perfecto, muy bien, José, muy bien, Lili. Entonces, bueno, acá va la retroalimentación. Dice que una correcta, dos correctas, tres correctas, cuatro correctas. Cada quien
va haciendo su ejercicio y vamos obteniendo pues apropiación del conocimiento, vamos aprendiendo bien. Entonces, la conclusión de esta OVA dice que el estudiante logró interactuar de forma amena, dinámica con las temáticas referentes a las proposiciones categóricas. Ese era el objetivo fundamental de nuestra OVA. Y acá tenemos de dónde salieron todas los recursos que nosotros estuvimos presentando. La profesora, tal vez nuestra directora, Carolina Castaño. Ahora vamos a entrar en el último tema que corresponde al último. Profe, y si más bien ese tema lo dejamos para el próximo encuentro, como explicarles un tema y dejarles las tareitas, como explicarles ya puntualmente qué tienen ellos que hacer en cuanto a ese primer tema. Perfecto. Ya en el segundo, para que no, de pronto no queden como muy cargados. Bueno, no hay inconveniente, y al contrario, pues yo les prometí que iba a revisar de manera rápida el tema del aula. Bueno, voy a volver a entrar para que revisemos los 3 primeros ejercicios. Ya nos quedaría solamente el cuarto, ¿vale? Por Dios. Voy a mostrarles el tema de la guía, pero supongo que como todos lo hacen, lo tienen acá en la... Yo les decía que tengan en cuenta este anexo, que también lo tienen en el campus, y tengan en cuenta la guía. Entonces, la guía les va indicando lo que deben hacer. Acá, en el ejercicio 1, les dan 2 proposiciones sin terminar y dicen, entonces acá debemos poner, como nos dice acá en el anexo, miren el anexo que nos dice. En el anexo nos dan 2 proposiciones y dice que escribamos un cuantificador que haga verdad esto. Dice, estudiantes obtienen 100 puntos en la tarea 2. Entonces, ¿cuál es el cuantificador? Acá les dicen, algunos estudiantes obtienen 100 puntos en la tarea 2. ¿Por qué? No pueden ser todos porque es imposible que todos tengan 100% en la tarea 2. Tampoco pueden ser, acá dice, trabajo con plagio obtiene 100 puntos. Entonces, ningún trabajo con plagio obtiene 100 puntos. Entonces, acá obtenemos los 2 cuantificadores, que es lo primero que les piden acá en la guía. Miren, les dan en el literal A, en el B, en el C, en el D y en el E. Ahí también tienen que, ahí también, profe, discúlpeme, ahí también tienen que escoger una letra, o ahí sí responden todos. No, también escogen una letra. Ok. Entran en el foro, y ahí encuentran que los compañeros ya seleccionaron algunas, entonces la que no hayan seleccionado, la seleccionan ellos. Entonces, acá dice, para el caso del tercero, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático hacen parte de la escuela ECACEN. Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático hacen parte de la escuela ECACEN.
Programa de la UNAD se desarrolla al 100% presencial. Entonces, la UNAD, sabemos, no tiene programas presenciales. Por lo tanto, decimos ningún programa de la UNAD y ahí ya estamos respondiendo esa parte de la actividad. ¿Qué les dicen que deben hacer? Dicen, complete el argumento, ya lo completamos con el cuantificador. Después les dicen, defina la simbología y acá en el anexo les dicen simbología. Existe un X que pertenece al conjunto universal tal que X obtienen 100% en la tarea, 100 puntos en la tarea 2. Esta es la forma como se representa y estamos cumpliendo con la segunda parte del trabajo. Acá dice, todo trabajo con plagio no tiene 100 puntos. Es una forma de decir, u otra forma de decir, ningún trabajo con plagio obtiene 100 puntos. Entonces, ¿cómo le representarían? De esta manera. Todo X. ¿Qué es X? Los trabajos con plagio. Entonces, todo trabajo con plagio que pertenezca al conjunto universal de los trabajos con plagio, sucede que ese X no obtiene 100 puntos. Que también lo escriben de esta manera, pero es preferible con el símbolo de negación porque estamos trabajando esa parte. Y ese es el ejercicio número 1. Ah, bueno, ¿qué otra parte de ese ejercicio? ¿Qué les dicen? Que defina el tipo de cuantificador, el tipo del cuantificador. Entonces, como hablamos de algunos estudiantes, decimos que es existencial y afirmativo porque algunos estudiantes obtienen 100 puntos en la entonces, para este caso, es existencial afirmativo. Y en el caso de ninguno, es un cuantificador existencial negativo. Ese es todo el ejercicio número 1 que les dicen acá en la guía. Complete, defina la simbología e identifique si el argumento corresponde a cuantificador universal afirmativo, negativo, existencial afirmativo o negativo. Hasta ahí, ese es el ejercicio número 1. El ejercicio número 2, les dan una proposición, ese es más sencillo, una proposición y les dicen que identifique cuál es el cuantificador y la cópula. Y entonces acá les dicen, vamos aquí en el anexo, que les dan el ejemplo, es lo mismo, les dan el argumento. Algunos estudiantes de pensamiento lógico-matemático son de primer periodo. ¿Cuál es el cuantificador? Algunos, míralo acá. ¿Cuál es la cualidad? Son. Es el verbo, la acción. Algunos estudiantes son de primer periodo. Entonces, esa es la cualidad o cópula. Y ¿qué clasificación tiene esta proposición? Es particular afirmativa, porque no tenemos la negación por ningún lado. Entonces, aquí les dicen, construya los otros 3 tipos de proposiciones. Ya tenemos la proposición particular afirmativa. Entonces nos falta la particular negativa y las 2 universales. Entonces, las 2 universales, todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático son de primer periodo. La otra, ninguno de los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático es de primer periodo, o todos los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático no son de primer periodo. Cualquiera de esas 2 formas, o ambas si lo prefieren. Por último, el particular negativo. Algunos estudiantes de Pensamiento Lógico Matemático no son de primer periodo. Y ahí hemos completado el ejercicio número 2 de la guía. Y el ejercicio número 3, porque vamos a dejar el cuadro para otro encuentro,
Entonces, tenemos lo siguiente. Les dan dos proposiciones. Vamos a ver acá, por ejemplo, ningún estudiante de la UNAD emplea el correo del curso. Y esa es la proposición P. La proposición Q, algunos estudiantes de la UNAD emplean el correo del curso. ¿Qué nos dice el anexo? El anexo nos enseña absolutamente todo el paso y acá nos dan el ejemplo, porque acá ¿qué nos pide la guía? Nos dan todo esto y dice, a partir de las proposiciones categóricas que haya seleccionado, si escogieron el literal E, son estas dos, a partir de esas proposiciones, dar respuesta a los siguientes ítems. Primero, establecer la estructura de acuerdo con la siguiente tabla, y entonces tienen la proposición P, Q, el cuantificador, para este caso, algunos y algunos, ambos, término sujeto, cualidad de cópula y predicado. Y acá en el anexo les dicen, la proposición P son todos los matemáticos emplean el álgebra de Baldor. Entonces, el cuantificador son todos, el sujeto, matemáticos, la cualidad o cópula o verbo emplean y el complemento o el término predicado, álgebra de Baldor. Esa es la proposición P. La proposición Q, algunos matemáticos no emplean álgebra de Baldor. Y ahí tenemos esa otra situación. ¿Qué les dice la guía? Que después de que hagan esa estructura, determine el tipo de proposición. Es A, E, I, U, O para cada proposición dada. Y por último, les dicen que las ubique en el cuadro de la oposición y que indique cuáles son las características o qué relación tienen las dos proposiciones. Y acá en el anexo les dicen que la proposición P, todos, entonces cuando dice todos, es porque es afirmativa, perdón, universal, entonces sabemos que la proposición P queda arriba porque es universal. La proposición Q, algunos, queda abajo la proposición Q. Y la deben ubicar acá en el cuadro de la oposición. Pero como la proposición P queda arriba, decimos que es universal y como no hay por ningún lado la negación, entonces decimos que es universal afirmativa. La proposición Q, algunos matemáticos no emplean, entonces acá sabemos que hay negación, entonces es particular negativa. Mírenla acá, tipo O. Y entonces acá ubicamos en la A la P y en la O la Q. Y por lo tanto decimos que se clasifican como contradictorias. Creo que hasta acá es lo que les piden de los tres primeros ejercicios y quedamos pendientes con el cuarto ejercicio que trata de el tipo de razonamientos. Profesora Sandra y Karina, profesora Karina, estoy a su disposición. Y a las preguntas de los estudiantes, indudablemente. Bueno, dice José, yo entendí, de hecho, yo ya había hecho la tarea, dice José, yo ya la había enviado, la profe me envió correcciones y yo volví a reenviar. Perfecto, muy bien. Y dice Laura, bueno, yo no he enviado, yo voy más o menos, ya esta semana voy a comenzar a hacer la tarea. De hecho, ya comencé a mirar algunos ejercicios y cuando pues ya tenga esos ejercicios se los envío a la profe para que ella pues me haga las correcciones, a ver qué tengo que corregir. Perfecto, entonces creo que hemos cumplido con nuestro propósito. Sí sería interesante que pudiéramos
en algún momento realizar unos apoyos con traducción simultánea, ponernos de acuerdo contigo, Karina, para poder hacerlo. ¿De qué, profe? ¿De la guía? Sí, pues algún recurso para que los estudiantes a manera de video lo puedan Sí, disponer. sí, es verdad, profe. A nosotros, sí, sin ellos. Él dice, bueno, asistimos a nuestro encuentro B-Learning, ¿sí? Eso nos da punticos, ¿verdad? Sí. Dice, no se les olviden los punticos, por favor. Qué bueno. Listo, profe. Muchas gracias.